Equipo 1 de primer semestre, licenciatura en fisioterapia, presenta control metabólico del estado absortivo al posabsortivo. El periodo absortivo es un periodo de consumo de alimentos que se considera de las 0 a las 2.9 horas, donde los niveles de glucosa en la sangre sistémica están elevados, generando así la hiperglucemia, la cual promueve la liberación de insulina, inhibiendo así la liberación del glucagón. La glucosa sanguínea es utilizada por el cerebro y otra parte almacenada por el hígado, músculo estriado y tejido adiposo. Esto favorece la actividad de la vía glucolítica para la obtención de energía. En un estado posabsortivo, el cual se considera de las 4 a las 15.9 horas posteriores al consumo de alimentos, se activan las vías glucogenogénicas, permitiendo así la degradación de glucógeno hepático en glucosa. El sistema endocrino está formado por una serie de glándulas que liberan sustancias llamadas hormonas, es decir, es el sistema de las glándulas de secreción interna. Una hormona es una sustancia química que se sintetiza en una glándula y ejerce algún tipo de efecto fisiológico sobre otras células a las que llega por vía sanguínea. Las hormonas actúan como mensajeros químicos y solo ejercerán su acción sobre aquellas células que posean en sus membranas receptores específicos para ellas. Estas son llamadas células diana o células blanco. Las principales glándulas endocrinas son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, el páncreas, las suprarrenales, los ovarios y los testículos. La hipófisis o glándula pituitaria consta de dos partes definidas, neurohipófisis y adenohipófisis. La neurohipófisis produce oxitocina, que actúa en el útero para su contracción durante el parto y en las mamas para la eyección de leche. Y la hormona antidiurética, que determina la retención de agua aumentando el volumen sanguíneo. Por otra parte, la adenohipófisis produce por medio de 5 tipos de células 6 hormonas. Las células somatótrofas producen la hormona del crecimiento, que promueve el desarrollo de tejidos y aumenta la síntesis de proteínas. Las lactótropas, que producen prolactina, que promueve el desarrollo de las mamas y secreción láctea. Las tirotropas estimulan la glándula tiroides. Las células gonadótropas producen 2 hormonas, luteinizante, que induce a la ovulación, y secreción de hormonas femeninas y masculinas, junto con la folículo estimulante, que induce a la ovulación y espermatogénesis. Y por último, las células corticótropas, que secretan adenocorticotropina. Una de las glándulas importantes para este estado fisiológico es el páncreas. El páncreas está formado por 2 tipos de células con funciones diferentes. Las células exocrinas, que son parte del páncreas exocrino, secretan sustancias al duodeno, las cuales intervienen en la digestión, y las células endocrinas, que conforman el páncreas endocrino, constituyen los islotes de Langerhans. Ahí se encuentran 2 tipos de células, las células alfa, que secretan glucagón, y las células beta, que secretan insulina. Después de una comida normal, la secreción de insulina aumenta a medida que aumenta la glucosa en el plasma y alcanza sus niveles máximos entre 30 y 60 minutos después del inicio de la comida. Su propósito principal es la disminución de glucosa sanguínea. El principal estímulo para la liberación de glucagón son los niveles bajos de glucosa en el plasma o hipoglucemia. Eleva el nivel de glucosa en sangre, es decir, es una hormona hiperglucemiante. Al igual que la insulina, su periodo de vida media en el plasma es de unos 6 minutos. Su principal tejido diana es el hígado, de modo que la insulina y el glucagón actúan en un sentido contrario. Como tal, su función primaria es reducir la concentración de glucosa en sangre, promoviendo su transporte al interior de las células, pero solo actúa en este sentido sobre adipocitos, miocitos y miocardiocitos. La insulina realiza esta función activando el transportador de glucosa GLUT4, que solo se encuentra en la membrana plasmática de esas células. La insulina realiza esta función activando el transportador de glucosa GLUT4, que solo se encuentra en la membrana plasmática de esas células. Los transportadores de glucosa GLUTs son proteínas integradas a la membrana plasmática de las células que permiten o facilitan el transporte de sustancias específicas en ambos sentidos, del medio extracelular al citoplasma o en sentido contrario. Se conocen hasta 13 transportadores diferentes de glucosa. Sin embargo, los principales son GLUT1, que está presente en la mayoría de los tejidos. GLUT2 se encuentra en las células beta del páncreas, hígado, intestino y riñón. El transportador GLUT3 se encuentra solo en el cerebro, y GLUT4, que se encuentra en los músculos, el corazón y el tejido adiposo, es el único de los 3 sensible a la insulina. Así, la mayoría de las células no necesitan insulina para consumir glucosa. La glucosa es una sustancia poco polar y como tal puede difundir libremente por las membranas de las células por un tipo de transporte pasivo que es por difusión facilitada, a favor del gradiente de concentración.
Todas las células tienen transportadores específicos de la glucosa para acelerar su tránsito a través de sus membranas. Otro órgano de gran importancia para este estado es la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales están situadas encima de los polos superiores de los riñones y se dividen en dos partes. La corteza suprarrenal, que esta a su vez se divide en tres: externa, media e interna. La externa secreta mineralcorticoides, la media glucocorticoides y la interna andrógenos. Y por otro lado, la médula suprarrenal secreta las catecolaminas, que son adrenalina, noradrenalina y dopamina. Durante periodos de estrés, la adrenalina y el glucagón desempeñan un papel en los niveles de azúcar en sangre. Las situaciones estresantes pueden incluir infecciones, enfermedad grave o un estrés emocional importante. Cuando está estresado, el cuerpo se prepara a sí mismo para asegurarse de tener suficiente azúcar o energía lista y disponibles. Los niveles de insulina caen, los niveles de glucagón y adrenalina se elevan y se libera más glucosa desde el hígado. Como resultado, hay más glucosa disponible en la corriente sanguínea. En un estado absortivo, al estar elevada la glucosa en sangre, esta debe ser transportada hacia el hígado, aumentando en este órgano la síntesis de glucosinasa y hexosinasa, y elevando así su capacidad para la fosforilación de glucosa, favoreciendo la vía glucolítica para la obtención de energía. En el músculo esquelético predomina esta vía para proveer energía necesaria para la contracción muscular. El excedente de glucosa será almacenado como glucógeno muscular, que luego puede ser utilizado exclusivamente por este tejido. Por medio de la degradación de glucosa, produce piruvato y lactato, los cuales ingresan al torrente sanguíneo y posteriormente son extraídos por el hígado y reciclados por la vía de la gluconeogénesis para la síntesis de glucosa nueva. El piruvato obtenido de la vía glucolítica, si bien puede ser reutilizado o puede pasar por otro proceso en el cual es transformado a acetilcoenzima A y de esta forma ingresar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, donde será oxidado para la obtención de una mayor cantidad de energía. Una vez normalizadas las condiciones de glucemia, el organismo entra en una segunda fase del metabolismo llamada fase postabsortiva. En esta fase, el organismo mantiene los niveles sanguíneos de glucosa de acuerdo a las necesidades de los tejidos periféricos, especialmente el cerebro y glóbulos rojos. Para ello, cuando la glucosa procedente del estado absortivo se agota, el glucagón segregado estimula las enzimas de otra vía llamada glucogenólisis, la cual se encarga de degradar el glucógeno hepático almacenado para la formación de glucosa y así mantener los niveles estables. La glucosa 1-fosfato proveniente del glucógeno por fosforilación es convertida a glucosa 6-fosfato y esta a glucosa. Hay que tener en cuenta que la cantidad total de glucógeno hepático es solo 70 gramos, por lo tanto no hay suficiente glucógeno para satisfacer los requerimientos de glucosa del cerebro y glóbulos rojos por más de 8 horas, por lo que debe emplear mecanismos alternativos para compensar este requerimiento.